Hay veces que las obras más sencillas son las que esconden las historias más profundas. En este análisis vamos a desvelar los secretos de una pieza que, a primera vista, parece solo eso, un perro descansando, pero os aseguro que es mucho, mucho más. A ver, miremos la imagen un momento. Dejemos que nos atrape. Tenemos un perro negro, un rincón, muchas líneas. Pero, ¿qué estamos viendo de verdad? Pues esa es la gran pregunta, y es la que vamos a intentar responder. Porque para entender el poder que tiene este dibujo, hay que aprender a mirar más allá, a rascar la superficie, capa por capa. Venga, pues vamos a meternos de lleno. Lo que tenemos delante, que quede claro, no es solo una ilustración. Es una construcción súper meticulosa de técnica, de composición y sobre todo de significado. Vamos a empezar por los cimientos, por el cómo. Porque antes de la emoción, claro, está la mano que la crea. Y la elección de la herramienta, ojo, es la primera gran pista que nos da el artista. Y esto es que es fundamental. No estamos hablando de un boceto a lápiz que se puede borrar y corregir, no. Cada línea que vemos ahí es una decisión para siempre. Esto requiere un pulso que no te menees, una paciencia infinita y una planificación casi milimétrica. Es una disciplina gráfica de verdad muy, muy exigente. Fijaos en una cosa. El artista no usa manchas de gris para crear las sombras, no. Lo que hace es construir el volumen y la luz con una estructura de líneas. Y para ello, utiliza tres recursos muy claros, muy definidos. Es muy curioso cómo se usa esta primera técnica. El rayado paralelo, o sea, líneas en una sola dirección, lo que hace es establecer la atmósfera, el tono general. Es como el lienzo en blanco, la base sobre la que se va a construir todo lo demás. Aquí lo vemos perfectamente, ¿verdad? En la pared, en el suelo. Fijaos cómo esas líneas crean una sensación de espacio, pero sin gritar, sin competir por la atención. Es un fondo que está ahí, pero que se mantiene en silencio, dando contexto sin robar el protagonismo. Vale, ahora la cosa se pone más interesante. Al superponer líneas en distintas direcciones, el artista crea tonos más oscuros, más densidad. Pero no es solo eso, ¿eh? También genera textura. Es que casi podemos tocar la madera gastada de ese mueble, sentirla. Y aquí, en el propio perro, es donde vemos su aplicación de una forma, brillante. Fijaos cómo las tramas siguen la forma del cuerpo, le dan volumen, peso, vida. El cuerpo no está simplemente coloreado de negro, está modelado con líneas que entienden su anatomía a la perfección. Vale, ya hemos visto el cómo. Ahora vamos a pasar al qué y al dónde. Porque la manera en la que se organizan los elementos en el dibujo nos está contando una historia sin necesidad de palabras. Es que toda la escena, absolutamente todo, gira en torno a esta esquina. Es el ancla psicológica de la obra. Un espacio que puede ser un refugio, un lugar seguro, sí, pero también una especie de confinamiento. Esa dualidad es potentísima. Y aquí encontramos una tensión visual que a mí me parece fascinante. Por un lado, las líneas rectas, los ángulos de 90 grados de la habitación. Y por otro, la suavidad, las curvas, la flexibilidad del cuerpo del perro. Es un choque brutal entre lo construido y lo vivo, entre lo rígido y lo orgánico. Es increíble cómo el artista, con poquísimos elementos, nos mete en un interior totalmente creíble. La perspectiva del suelo nos guía la mirada hacia el fondo. La pared nos encierra en la escena. Y ese mueble ahí, ese mueble nos habla de memoria, de tiempo, de una casa con historia. Con todo esto, el punto clave es el siguiente. La obra no busca el drama, no quiere ser estridente. Su lenguaje es el del respeto. Lo que transmite es una calma total, una modestia que ennoblece la escena y una dignidad silenciosa para su protagonista. Venga, vamos a ir un paso más allá, a una capa todavía más profunda. ¿Qué representa esta imagen? ¿Qué nos está diciendo a un nivel, digamos, cultural y simbólico? A ver, pensemos. En la cultura rioplatense, de donde viene el artista, el perro es uno más de la familia, es el guardián silencioso del hogar. El entorno, así gastado, nos habla de lo auténtico, de lo que tiene vida, de lo que tiene memoria. Y el rincón es una metáfora potentísima. La vida no siempre pasa en el centro del escenario. A menudo, lo más importante, lo más de verdad, sucede en los márgenes. Bien, hemos analizado la técnica, la composición, el símbolo. Parece que lo tenemos todo, ¿verdad? Pues no. Hay una última clave, un dato que lo conecta todo y le da un sentido completamente nuevo, que lo cambia todo. Y la respuesta no está en lo que vemos, sino en quién es la persona que mira. Y ahora sí, llega el momento de la gran revelación. El artista es médico. Así de simple. El autor, Jorge Adrián Ramos, es médico de profesión. Dejemos que la idea se asiente un momento. Un médico.
¿Cómo cambia eso nuestra percepción del dibujo? Y de repente, ¡boom!, todo encaja. La observación precisa, casi clínica del médico se traduce en esa anatomía perfecta del animal. El enfoque no invasivo de un doctor, el no molestar, se convierte aquí en un respeto profundo por el sujeto. Y quizá lo más importante, esa filosofía médica de observar y registrar, sin juzgar, sin intentar corregir la realidad, se plasma en la aceptación total del cuerpo tal y como es. Y esta frase lo resume a la perfección. Esta obra no grita, no busca agradar, simplemente está. Su valor no está en ser espectacular, sino en su honestidad, en su sensibilidad, en su ética. Si miramos la imagen una última vez, ahora ya no vemos solo un perro en un rincón. Ahora percibimos la paciencia de la técnica, la inteligencia de la composición y, sobre todo, la profunda empatía de una mirada entrenada para observar y comprender. Esta obra nos deja con esa pregunta flotando. Quizás el mayor talento no es saber dibujar lo que vemos, sino aprender a ver el mundo con la atención, el respeto y la profundidad que se merece. Y la pregunta que nos queda es, ¿estamos mirando bien?